Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Outlander. La temporada de Outlander terminó hace como 7 años y volvieron después de muchísimo tiempo. Hoy en día me pasa que no recuerdo muy bien en dónde nos quedábamos. Sé que estábamos en Estados Unidos, pero no recuerdo muy bien el resto. Así que esperemos que haya un previously on Outlander antes de que arranque el episodio. Así podemos ponernos al día con lo que estuvo sucediendo. Por lo general tenían que ir al Drive a ver la reacción de este episodio, así que vamos a ver si sigue portándose de la misma manera Stars. Si lo puedo subir acá va a ser buenísimo, pero si no vamos a tener que dividirlo. Y si ven que este video no tiene la reacción, búsquenla abajo en la caja de descripción, que allá van a tener un Drive en el cual van a poder ver mi reacción al episodio de Outlander tranquilos. Así que vamos a ver qué pasa esta temporada. Esperemos que podamos ser felices en algún momento. History be damned. You are alive. You are whole. Kill them all. Sí, se me vino todos los recuerdos a la cabeza. And if time is anything akin to God, I suppose that memory must be the devil. Es una buena frase esa. Memory must be the devil. Porque un poquito es. El pasado es nuestro demonio, nuestra vergüenza. E incluso cuando es nuestra felicidad, duele porque ya no es más parte, si es un recuerdo. Yes, I shouldn't have thought the infamous Red Jamie would do such a thing. Conocen su historia. Estoy pensando seriamente. Porque... ¿esto es un flashback? ¿O lo deportaron a Jamie? What we have known, some never will. There's no just, no fear. But it's a tale. ¿Amor? If she loves you as you love her, Yes. she's always with you, lad. Es un lindo acertijo para hacer. ¿Qué es eterno? Ah, pero igual quizás no lo conociste. Al amor. Habría que ver cómo se plantea el acertijo. For the love of God! Los van a matar a todos. And I will exalt him! Come on! Hay piedras en el camino. ¡No! ¿Cómo le vas a pegar un piedrazo a un chico ciego? El chico ciego está muerto. A wee bit of tartan for your journey onwards. Or I'll flog the lot of you myself. It's mine. Vamos, Jamie, comenzando a luchar por los suyos y provocando problemas, as usual. Bueno, la espalda de él ya está hecha mierda, entonces esto es es el presente, pero tuvimos un salto temporal, porque honestamente no recuerdo que haya sido apresado. Voy a volver a ver el último episodio cuando termine esto. Ay, qué dolor. Was it not? El trapecio de Jamie. Some here follow Christie. Because he told them if they change their beliefs, they will not feel afraid. Will not. Me gusta mucho cómo hablan los escoceses. Aparte está bueno para escribir. Porque es como que acortan todo. Catholics versus Protestants. We may not be stonemasons. Me gustó mucho esa toma con él en el medio de la división. Como siendo un puente entre las dos comunidades. North Carolina, 7073. Faltan 3 años todavía. Ok. Oh. Sing me a song of a love that is gone. Sacred that love. Qué linda comunidad que hicieron. I find you here barely breathing, thinking you've gone to meet Christ himself, and I'm the one scaring you. Está medio pálida. It's only out for 3 to 4 minutes. ¿Qué funcionó? ¿Está creando anestesias? ¿Y las prueban ella misma? Created anesthetic. No, it's called ether. Well, that's the beauty of it. You don't feel a thing. Qué lindo dormir
sin sentir. Amo que ya se cagó en todo. Claire, tipo, vamos a arruinar el futuro, ya fue. Stop time. Wouldn't that be lovely? Si no envejezco, sí, pero si voy a envejecer. Falta un montón, hermano. Ni empezó todavía. I swear, Mrs. Bug has a knack for hiding parcels. My wife. Oh, I haven't forgotten. But now that you're here, I mean, you're obviously a patriot, right? Well, of course. I've been clumsy of late. Wee bit tired is all. ¿Está teniendo problemas con Fergus? ¿O hay sangre acumulada? As a schoolmaster, my employer died. ¿Schoolmaster? I'm something of a schoolmaster myself. Son profesores. Podrían hacer una escuelita. To stay, that is. To settle here. This is my wife, Claire Fraser. Qué conveniente ese rayo. I am distilling ether for anesthetic. Pretty radical. I prefer the term revolutionary. We're just trying to make their lives better, using our knowledge as a gift. ¿Qué va a hacer? And some will appreciate your inventions, some won't. Un motor. Bueno, igual, ¿hay autos ahora? No, todavía no. No, estamos con barcos todavía. Falta un montón para la revolución industrial. Seems the great architect of the universe has seen fit to put some blessings your way. No me puedo quejar. You were there with me in the prison. I saw you. No, porque él incluso durante Culloden ya tenía todo roto en la espalda. Entonces fue un flashback para ver la rivalidad entre Christie y Jamie. Ahora se vienen las 6 horas de sexo entre Claire y Jamie para erotizar la trama. Claramente esto lo voy a saltear en la reacción porque no hay mucho que decir. Morning, darling. How did you get on with the phosphorus Lord John sent? ¿Mm? I might have to steal some. Phosphorus. Greek for light bringer, or Lucifer in Latin. Ok. But what did you mean by it? What is it for? Magic. ¿Y qué es lo que crees, Malva? Are you going to use the phosphorus to light a fire? Yes. We'll see. But I shouldn't keep you. Do you need something? Ok. Malva es inteligente. Don't look too relieved. I'll stop by again on my way back, in case you have a change of heart. Es cara la guerra y es uno de los mayores problemas para Estados Unidos. También lo fue después para Inglaterra, pero... Has anyone here built a cabin before? Maybe I should explain how we do things here. Ok, se sigue notando la rivalidad. No quiero problemas, ojalá se compensan de ser amigos. Yo no recuerdo. Ella era ingeniera, ¿no es cierto? Y él era historiador. Ese es Fergus, ¿no es cierto? Parece borracho. But I'd prefer to stick with my trusty rifle. Hace mucho ruido. Then I have to worry about running out of gunpowder. I don't have to worry too much about that. I'm sure your uncle wouldn't disapprove. ¿Qué pasó ahí? Porque vieron el cuerno. You'll need to cook whatever he's short. Es curiosa, Malva. Eso puede ser un problema para un padre religioso. Ah, es un cortecito. Uy. ¿Comió algo? Porque parece como que le bajó la presión. ¿Era alcohólico? Richard, y por eso se aleja del alcohol. Digo, Tom. Porque también lo vio a Fergus de una manera rara. Stubborn enough to fight. And beside me. Should have come to it. Bueno. Eso es importante también. Si defiende lo que ama, en algún punto me parece que vamos a necesitar ese tipo de gente. You're both respected in the province. It's one man's word against another's.
O tenés que hacerte cargo vos o dejar que se hagan cargo ellos. You live like a king, Mr. Fraser. Yes, you've certainly come a long way from Ardsmeade. Bueno, ya está, qué goma. Hungry? I'm hoping. Ready for Bueno, ya estoy notando problemas con Fergus. Y probablemente el moretón ese de la mano fue Fergus. 2 hands would be more useful to carry these plates at the dining table. You won't have to. Esos parecen como muchos caballos. No. ¿Murió su madre? Because she's burning in the fires of hell. Parece que sí. Qué lindo el outfit Aye. de Malva. 10 lashes. What? Then it's settled. Uy. Mr. Fraser should give the punishment. And we should set a good example. Yo no puedo más con el outfit de Malva. Reina Mal, me encantan los colores. El azul y el bordeaux ese, hermoso. Tirando a marrón. Lastima menos. Eso. ¿Y con ropa puesta? I'll do it. If it's between me and him, I can't let him do it. Es el más justo. Y él, aunque le cueste, si él puede decidir cómo castigar, es diferente. There it is. No es necesario ponerle alcohol a todo, hermano. I'm sorry I'm such a disappointment. Pero puedes tratar de mejorar, hermano, dale. Hacelo por ella. O por vos, pero ella también, si necesitas algo. It isn't these homely ghosts that trouble sleep and curdle wakefulness. Ahora que mencionó todo eso, me gustaría conocer a algún familiar de Claire. Y que realmente le hayan puesto Claire a ella. Porque amaban mucho a esta Claire. Como Marty McFly. Bueno, se está obligando a dormir sin sentir. Bueno, si no están en YouTube, vayan a YouTube, hablamos allá del episodio. Pero si seguimos acá, hablemos un poco de lo que ha sucedido en este primer episodio de Outlander. Un episodio que nos acomodó un poco en la historia, porque la realidad es que pasó muchísimo tiempo desde que vimos Outlander por última vez. Y creo que era necesario poder empezar esta nueva temporada con una pequeña transición para entender qué estamos haciendo, dónde estamos. Estamos en el año 1773, estamos con los primeros susurros de revolución y próximamente empezará la guerra entre Estados Unidos, o lo que va a ser Estados Unidos y Gran Bretaña. Así que dentro de poco va a haber que tomar la decisión de qué lado estar, y a Jaime le hicieron elegir en este episodio qué quería. Como pudimos ver, cuando tuvo el que castigar a la persona que había hecho este crimen, decidió hacerlo de una manera mucho menos letal y dolorosa, que es lo que hacían ellos o lo que querían hacer ellos, y particularmente Richard. Entonces tomó la decisión correcta al tener que enfrentarse quizás a los indios, pero sabiendo que él iba a ser mucho más justo a lo que iba a hacer Richard. Así que esto que pasó tenía que suceder, y obviamente va a ser un problema en el futuro, porque estoy 99% seguro que Jaime y todo su clan debería estar a favor de la revolución, porque saben que son los que ganan. En principio la decisión que tomó fue la correcta, y ahora va a tener que empezar a luchar contra no solo Richard, sino que también el señor Tom Christie. Tom Christie se sumó a nuestro grupo y lo hizo con religión. Él demostró en este episodio que es muy religioso en el pasado y en el presente, y que esa religión puede ser peligrosa. Nosotros sabemos que la religión mal guiada puede transformarse en un fanatismo, y eso es problemático. Así que esperemos que no sea de esta manera. Esperemos que al final del día pueda entender que son dos personas haciendo cosas buenas y que necesitamos encontrar un punto medio en el cual seamos todos felices. Algo que dice Jaime es que quizás en el futuro lo vamos a necesitar, porque sabemos que pelea y que va a pelear,
así que necesitamos hombres como él. Pero tiene como muchos prejuicios y tiene a la religión por encima, que puede llegar a ser un problema, e incluso también con Malva. Porque Malva es una persona muy curiosa, es una persona que aparentemente es inteligente también, pero entonces eso puede acercarla a Claire y provocar que su padre se enoje porque le está haciendo conocer más sobre la ciencia. Pero quizás Malva no es lo suficientemente inteligente como parece y se asusta al ver lo que hace Claire y como no lo entiende, quiere terminarlo. Así que puede ser todo problemático cuando tenemos que meter ciencia contra religión. Fergus en este episodio demostró que está extremadamente borracho, probablemente se sienta culpable y probablemente se sienta culpable también por no poder hacer más, ya que tiene una mano sola y no logró hacer las paces con eso jamás, y quizás se cree menos hombre, entonces se aleja de su familia. Y también parece que la está lastimando a Marsali. Marsali obviamente lo cuida porque cree que Fergus puede volver, el Fergus que conoció. Quizás ese agarre fuerte terminó en eso y que fue lo último, que ojalá haya sido eso, que la haya agarrado y le haya pedido perdón y se haya ido borracho y nervioso. Me da pena por Marsali porque se nota que lo ama y se nota que está haciendo el esfuerzo para que cambie, pero que ahí ya no puede hacer más, me parece. Siento que a partir de ahora le toca a Fergus tomar la decisión de poder cambiar, o si no, no sé, quizás Marsali se tiene que ir o tiene que hablar con alguno de sus padres en Lo, pero no sé cómo ayudarlo a Fergus en estos momentos de la historia, salvo diciéndole no tomes más y bueno, esperando que él lo haga. Pero quizás necesitamos que Jamie, que es la persona que más lo puede interpelar, lo haga, o quizás sabemos que ama a Claire, así que quizás ella también puede hacer algo por él. Brianna fue también un tema en particular de este episodio porque yo estoy casi seguro que ella era ingeniera, entonces tiene sentido que sea la encargada de construir cosas para el lugar. Le asusta que a la gente le asuste lo que ella vaya a hacer, pero Claire dijo, ya fue todo, haz lo que tengas que hacer, obviamente no te zarpes, pero tratemos de ayudar a esta gente como podamos. Y aparentemente ella va a hacerlo. Por el otro lado está su esposo, que Roger quiere crear una escuela. Me parece que es súper lógico porque es lo que hacía antes y es lo que puede hacer ahora. Se sumó también este señor Tom, así que quizás juntos pueden darles unas escuelas y crear una escuela interesante para los chicos. Me parece que es importante que haya educación y que todos puedan ser educados y que está buenísimo eso. Así que esperemos que puedan hacer la escuela pronto y que toda la gente que se sumó se adapte bien. Por ahora hay un montón de tensión y un montón de motivos para que las cosas salgan mal en el futuro, pero bueno, tenemos que esperar a que empiecen a explotar, así que vamos a verlo próximamente eso. ¿Les parece? Me voy a ir. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Outlander. Chao, chao.